en la epístola de Juan, primera de Juan, está casi al final de tu Biblia. Y antes de eso quiero comentar algo brevemente. Como les comentaba la semana pasada, esta semana estuvimos concluyendo el módulo 3 de Consejería Bíblica al que estamos asistiendo, y pues ahí, en mi caso, enfermo, pero confiando en que el Señor nos da esta información para poder utilizarla en la iglesia. El próximo curso va a ser en septiembre y con eso se finalizaría los cursos de consejería. Y fue muy bueno el Señor, porque a pesar de que pues me enfermé, hubo forma de estar ahí, medio deshidratado, pero pude estar ahí, eso es lo bueno. También necesitamos maestros en adolescentes. Es un anuncio extra de lo que se puso ahí. Entonces, si tú sientes que puedes servir en este ministerio, ven conmigo para platicar. Creo que es el ministerio más interesante, el de los adolescentes. Y Lisa está sola, entonces necesitamos quien apoye y colabore. Entonces, si hay alguien que está interesado, venga conmigo para platicar con Lisa y ver cómo podemos hacerlo. Y pues nuevamente gracias, hermanos, por lo de Cuba. Iba a traer, la verdad es que se me olvidó, una lista con todo lo que hemos comprado. Ya ahora sí, todavía ahí hay unas sábanas que nos trajeron y unas baterías. Creo que ya ahora sí no puedo llevar nada más. Son más de 50 kilos, como unos 65 kilos los que llevo. Y pues ya vamos llenos, pero muchas gracias. Después les paso una lista. Esta Anita está llevando un control de todo lo que se ha adquirido, entonces se las paso ahí por el WhatsApp para que la vean. Y pues esperamos que el Señor nos lleve con bien. Nos vamos este jueves a las 11 de la mañana y regresamos el lunes en la tarde. Entonces el próximo domingo nuestro hermano Rodrigo es el que va a estar compartiendo la palabra. Y pues nada más, hermanos, oren por nosotros para que vayamos y regresemos con bien y podamos bendecir a esta familia, a estas dos familias, que en realidad son más, ¿no? Ellas son las dos familias pastorales, pero pues todo lo que van a recibir ellos lo reparten en la iglesia, o inclusive si hay alguien en la iglesia que lo necesita, lo reparten con vecinos. Son muy solidarios, entonces esperamos que sea de mucha bendición. Muy bien, acá hay muchos lugares vacíos, así que yo le pediría a los que están allá atrás que se pasen de este lado para tenerlos aquí cerquitas, más fácil para mí. Con toda confianza, no hacemos nada, no va a pasar nada. Ok, entonces, primera de Juan, hermanos, vamos con nuestro sermón de esta mañana. Como les había comentado la semana pasada, durante este mes de abril estaremos predicando una serie corta basada en la primera epístola del apóstol Juan. Y pues con esto estamos confiando en que vamos a poder profundizar en que la verdadera comunión se refleja en un caminar en la luz de Dios, en obediencia a sus mandamientos y con un amor genuino hacia los hermanos. Y con esto buscamos demostrar en hechos y no solamente en palabras. Esta miniserie así, balazo, tiene por título Vida, Obediencia y Amor en comunión con Dios. Así que si ya estás listo, ponte de pie. Vamos a estar en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ponte de pie porque lo hacemos en reverencia cuando leemos la palabra de Dios. Antes de eso, oremos, hermanos. Bendito y amado Dios, queremos darte gracias, Señor,
Gracias por quien tú eres. Esta mañana, Espíritu Santo, te pedimos que instruyas nuestros corazones, instruya a la iglesia. Abre los ojos de aquellos que no ven las cosas espirituales, pero te pido más por aquellos que se niegan a escucharte. Te pido por aquellos que todavía, Señor, hay dureza en su corazón. Señor, así estaba yo y así estábamos muchos. No te queríamos escuchar, éramos rebeldes y te negábamos hasta que te encontraste con nosotros, Señor. Te pido por todos los corazones que están aquí, Señor. Que no haya distracciones, Señor, porque somos muy propensos a distraernos con cualquier cosa. Por favor, ayúdanos y haznos ver nuestro pecado. Cambia nuestras vidas. Queremos tener vidas que te agradan, vidas que están sujetas a tu voluntad, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Puedes tomar tu Como les comenté, esta serie lleva por título Vida, Obediencia y Amor en comunión con Dios. Suponemos que así parecido era Juan. No sé si tan guapote y barbón, pero pues así, ¿no? Algo así, Juan. Ya era viejo Juan cuando escribió esto. Vivamos en luz, reconociendo nuestro pecado, confesándolo y confiando en Cristo. Esta es la propuesta del sermón, este es el énfasis del sermón. Vivamos en la luz, reconociendo nuestro pecado y confiando en Cristo. Quiero que te imagines que compras un sillón de segunda mano, de esos que venden en el Facebook. Compras un sillón de segunda mano. A simple vista parece muy limpio, por eso lo compraste, te gustó, está bien cuidado. Llegas, lo colocas en tu sala y todo está aparentemente en orden. Pasan algunas noches, ya has visto televisión en él, ya te has dormido en él, tus amigos se han sentado en ese sillón, pero un día se te ocurre a medianoche pasar por ahí y también se te ocurre agarrar tu lámpara de rayos UV que casualmente tienes y la prendes a mitad de la noche. Y cuando pasas sobre el sillón, la luz, comienzas a ver
Manchas que no se notaban a simple vista. Manchas de comida, manchas de líquidos y manchas de cosas que no quieres identificar. Lo que parecía limpio a la vista, bajo la luz ultravioleta, reveló la verdad de ese sillón. Así más o menos es nuestra vida espiritual. A veces creemos que estamos bien porque no vemos nada malo en nosotros. Pero cuando nos exponemos a la luz de Dios, a la palabra de Dios, a su santidad, a su palabra, Dios revela áreas ocultas de pecado que necesitan ser limpiadas. Negar esas manchas no las hace desaparecer. Pero si las reconocemos, si las confesamos y confiamos en Cristo, pues Cristo no solamente las revela, que eso ya es gracia, sino que en más gracia las limpia por completo. Aquí nosotros en Coram Deo abrazamos y creemos que Dios habla a través de su palabra escrita, y que cuando Dios habla a través de su palabra escrita, esta palabra se tiene que predicar. Todo cristiano debe de creer que la Biblia es inspirada por Dios, que es autorizada por Dios, que es inerrante, infalible, suficiente, comprensible, que su palabra es necesaria y es atemporal. Creemos, todos los cristianos creemos, o deberíamos creer, que la Biblia es un libro que está centrado en Cristo, que tiene un relato unificado de la historia de redención, del que Jesús es el personaje, el héroe principal. Entonces, como les decía, este mes de abril vamos a estar estudiando algunos pasajes seleccionados de esta primera epístola del apóstol Juan, porque queremos aprender sobre el significado de lo que es tener una verdadera comunión con Dios, que se tiene que reflejar en cristianos que caminan en la luz de Dios, en obediencia a sus mandamientos, que tienen un amor genuino entre los hermanos, que demuestran con hechos y no solo con palabras que nos amamos. Esa es la intención, hermanos. Quiero hablar un poquito rápidamente de esta primera carta para darles un contexto de lo que estamos, de lo que vamos a estar hablando este mes. Esta primera carta del apóstol Juan es una epístola. Muchas veces en tu Biblia ahí dice primera epístola del apóstol Juan, escrita por Juan, ese que fue el discípulo amado de Jesús, autor del Evangelio de Juan y también autor de Apocalipsis. Pareciera que le escribió entre el año 85, 90, algunos dicen que hasta el 95, pero más o menos esa fecha, en el año 90 después de Cristo, en un contexto donde la iglesia de Cristo enfrentaba amenazas tanto internas como de falsas doctrinas y falsos maestros, y también adolecían de un amor genuino entre los creyentes. Este escrito es una epístola. Es una epístola. Esto es que es una carta formal, que es comunitaria, que va para muchas iglesias, a diferencia de una carta personal que tú puedes enviar a un familiar. Es una carta, es una epístola que es comunitaria a varias iglesias. Y pues es una carta que cuando tú la lees puedes ver un estilo muy directo de Juan, que repite muchas palabras y que habla de contrastes entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio. El contenido de esta primera epístola del apóstol Juan va en función o gira alrededor de la autenticidad de la fe cristiana. Y pues habla temas generales como la comunión con Dios, la obediencia, el amor fraternal y también, importante, el rechazo al pecado. Entonces, cuando tú lees esta carta, ves o tendríamos que ver
cosas como que tenemos seguridad en la vida eterna con Cristo, pero que esta va evidenciada por un estilo de vida conforme a la verdad de Dios y el amor. Entonces, va a ser muy buena oportunidad, hermanos. Por eso, bueno, creo que ayer se pidió que se leyera, y yo les aconsejo y les recomiendo y les animo a que lean la carta de un jalón varias veces. Eso les va a dar mucho contexto de lo que vamos a estar hablando este mes. Pero esto va a ser una buena oportunidad, hermanos, exponernos a esta carta como iglesia para examinarnos, para reflexionar nosotros. ¿Qué hay que examinarnos y qué hay que reflexionar? ¿Estamos viviendo a la luz de Cristo? Esa es una primera pregunta que hay que examinar y reflexionar. ¿Estamos reflejando su amor en nuestras relaciones? Yo confío que el Espíritu del Señor va a estar hablándonos durante este mes para llevarnos a eso, a vivir en la luz de Dios, reconociendo nuestro pecado, confesando nuestros pecados y a seguir confiando en Cristo. Lo primero que me gustaría ver con ustedes, hermanos, es que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y vamos a desarrollarlo un poquito porque creo que esta frase de Dios es luz puede ser malinterpretada o ha sido usada por otras corrientes religiosas o sectas o religiones, como que saca de onda, ¿no? Dios es luz y pues prendes la luz o qué es una luz brillante, es como el sol, Dios es como el sol. Ahorita lo veremos. ¿Alguien pudo leer la carta de Juan? ¿Sí? ¿Pocos? Bueno, para ustedes, hermanos, ¿no es cierto? Para todos. Pero bueno, lo que hace Juan en los primeros versículos es que introduce a Jesucristo como el Dios hombre, que es el único fundamento verdadero o es el único fundamento de la verdadera comunión cristiana con respecto a la vida eterna y de la vida eterna. El apóstol Juan amplía ese mensaje diciendo en nuestro texto que la comunión incluye luz y verdad. Esta afirmación de que Dios origina este mensaje que Jesús ha hecho público es algo que los apóstoles escucharon directamente, el mensaje de Jesús. Y yo quiero suponer que ellos, cuando Jesús les decía esto, o que escucharon esto de Jesús, recuerda que ellos tenían acceso a los escritos, a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero ellos tenían acceso a los salmos. Salmo 36:9 dice: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Quizá les hizo sentido a los apóstoles, yo espero. Lo que Jesús les enseña a ellos, Juan lo está resumiendo en una frase muy corta: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ahora, Dios no es una luz entre varias luces. Tampoco Dios es el portador de una luz. Digamos que Dios no tiene la luz como una de sus características, ¿sí? No está en sus dentro de lo que Él es, de sus características. Pero Él es la luz. Y aunque Él creó la luz en Génesis 1, digamos que Dios es luz, una luz increada. Él es luz. Él es la verdad. Dios es luz significa, hermanos, que Él tiene como naturaleza ser la fuente de vida. En nuestro Señor vemos la luz que nos conduce a la vida.
Cuando hablamos de Jesús no pensamos en oscuridad. La oscuridad nos dirige hacia la muerte, si lo queremos ver así. Y Jesús en su luz, Dios en su luz nos guía hacia la vida. ¿Dónde vemos la luz de Dios? La luz de Dios es visible en Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En Jesús vemos la luz eterna de Dios. Desde el momento de su nacimiento hasta su resurrección, la vida de Jesús estaba llena de la luz de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Den a conocer esto. Este es un mandamiento, no solamente es una información. Den a conocer quién soy yo. Digan que yo soy la luz del mundo. Y eso es parte de predicar el evangelio. La semana pasada, y solamente Dios sabe que esto lo empalmó el Señor, pero la semana pasada insistíamos en predicar de Jesús, de predicar su evangelio, lo que incluye pues dar testimonio nosotros de la forma en que Cristo se ha manifestado en nosotros. Es decir, ¿cómo ven otros la luz de Jesús en ti? Nosotros debemos anunciar lo que Dios dice de sí mismo. Tenemos el evangelio, tenemos un evangelio, el mensaje de las buenas nuevas que el mundo necesita. Y este evangelio se refiere a Jesucristo. Jesucristo, a quien el apóstol Juan identifica como lo que existía desde el principio, versículo 1. Como el verbo de vida, la vida eterna, el Hijo del Padre, la fuente de la comunión, la fuente del gozo. Ese es el testimonio de Dios sobre su Hijo, que es nuestro Salvador. Eso es lo que piensa Dios de Jesucristo. Habiendo encontrado este Salvador todos por medio del arrepentimiento y la fe, tenemos una asignación divina que implica la proclamación de este evangelio. Y este evangelio es muy específico, pero tiene un alcance universal. Esto es un mensaje para todo el mundo. También lo decíamos la otra vez, ¿lo recuerdas? Esta afirmación de que Dios es luz, pues constituye una verdad esencial, una verdad inseparable cuando predicas el mensaje del evangelio de manera fiel. Porque destaca este contraste entre quién es Dios y quiénes somos nosotros sin Dios. La palabra luz, esta palabra luz es muy importante en la Biblia, aparece muchas veces en la Biblia, más de 275 veces en la Biblia, y 95 veces aparece en el Nuevo Testamento, y eso tiene que ser importante para nosotros. Tiene que llamarnos la atención que una palabra se repita tantas veces. Tengo unos ejemplos, porque es un tema popular en las Escrituras. Ve lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Miqueas 7:8, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Juan 1:9, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Juan 12:36, mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces es un tema que tenemos que considerar. Dios, que es la luz y que da vida, ha venido a nosotros como la luz del mundo en su Hijo Jesucristo. En la luz de Dios, hermanos, está la plenitud de la vida que Él ha dado. Y no hay falta de vida en Él, en lo absoluto.
Este es un principio, hermanos, que no es negociable teológicamente hablando y en la proclamación del Evangelio. ¿Te acuerdas que la semana pasada decía, va a haber un momento en que vas a tener que hablar pues firme y decir cosas que quizá a las personas no les guste oír? Esto es muy similar. Nosotros hemos recibido esa luz al ser buscados por Jesús. Nosotros con la luz de Cristo ahora podemos ver las cosas de manera diferente. Nuestros ojos han sido abiertos, como cuando prendes la luz en un cuarto oscuro. Está oscuro, no ves nada o ves entre sombras, pero cuando prendes la luz todo es claro. Así fue con nosotros. Pero esto es interesante. Nosotros tenemos que llevarla, este mensaje, a los lugares oscuros con la intención de que la luz de Cristo resplandezca. Nuestro pasaje incluye este anuncio de que Dios es luz, pero también tiene una implicación en el versículo 6, que tiene que ver con la comunión que tenemos nosotros con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, estamos hablando de cristianos que fueron salvados, que fueron regenerados, que son justificados, que su identidad está en Cristo y que han nacido de nuevo y que ahora tienen que predicar esta verdad. Y entonces, pues si está el Señor en ti, pues tienes una comunión con Él y oras y te guías por su palabra y lo buscas. Si tienes esta comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Somos practicantes de la mentira. Eso quiere decir que la verdad no está en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos anunciar un mensaje tan importante como lo es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, si no practicamos decir la verdad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué valor tiene el testimonio de un cristiano delante de Jesús si el testimonio de esa persona que se dice cristiana, en su vida común está la mentira? Esto quiere decir, ¿con qué cara podemos nosotros predicar el Evangelio a personas? Les hablamos de Jesús, que Jesús se manifestó a nuestra vida, que nos cambió, que nos transformó, si somos practicantes de la mentira. Porque ellos se van a dar cuenta en algún momento, o se han dado cuenta de nuestras mentiras. Y tenemos que ser honestos. ¿En dónde estamos mintiendo? ¿En redes sociales? No lo sé. ¿En amistades? ¿En las escuelas? ¿En los trabajos? O lo que es peor aún, en la iglesia, ¿verdad? Pero muy en ello le decimos a la gente que vivimos en comunión con Dios. Pero realmente nuestro testimonio delante de Dios se asemeja más a una vida de oscuridad que a una vida de comunión en la luz con Dios. Todos sabemos que el pecado no es un tema popular en nuestros días. Para empezar, allá afuera hablas de pecado, pues entienden la palabra, pero no entienden la connotación de la palabra, o le ponen pues otros adjetivos o otros sinónimos a esa palabra. No es un tema común, no es popular. Pero para aquellos que sí saben, algunos del mundo y los de la iglesia, todos haremos lo posible por ocultar el pecado, porque lo racionalizamos, porque lo negamos. Pero lo que tenemos que entender es que cuando negamos el pecado, según Primera de Juan, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Estamos desafiando su palabra y estamos cuestionando el carácter de Dios. Allá afuera piensan que el pecado no es tan grave. Inclusive dicen, bueno, yo no necesito a Jesús. Pobre Jesús, no necesitaba morir porque yo no lo necesito. Es más, ni lo conozco. Y nosotros los creyentes no llegamos a ese extremo, es obvio. Pero sí toleramos el pecado.
Sí jugamos con el pecado, como algo que tienes escondido en tu buró de noche, algo que puedes jugar con él como si fuera una mascota. Ídolos, pecados que creemos controlar. El apóstol Juan tuvo una comprensión muy diferente tanto de la gravedad del pecado como de la necesidad de un Salvador. Él está reconociendo que este peligro de llamar a Dios mentiroso, y le advierte más adelante a sus hijitos para que estén pilas, que estén alertas, porque esto es delicado. Como si Juan dijera: mira, averigua lo que una persona cree en Jesús y lo que piensa sobre el pecado, y con esas dos cosas tú vas a ver qué tipo de persona es. Va a hablar mucho de esta persona cuando una persona te diga lo que piensa del pecado o lo que piensa de Jesús. Y luego Juan, después de esta declaración de Dios es luz, entrelaza varias cláusulas de un sí con declaraciones de sí decimos. Y es interesante ver que se usa muchas veces la palabra pecado. Se repite la palabra oscuridad también. ¿Por qué? Creo que para pensar correctamente sobre Jesús, debemos tener un entendimiento correcto también de lo que es pecado. Debemos pensar correctamente sobre el pecado y sus consecuencias. Cuando veamos realmente el pecado por lo que es, inmediatamente vamos a ver nuestra necesidad. Obviamente los demás también lo tendrían, o el mundo lo necesita, pero cuando nosotros entendemos el pecado, podemos ver nuestra necesidad de tener a Jesús, pero especialmente, como dice hoy Juan, como nuestro abogado, como nuestra propiciación. Debemos de tener cuidado de llamar a Dios mentiroso, porque no está diciendo que con su boca dicen Dios es mentiroso. No, está diciendo que con nuestro testimonio de vivir en la oscuridad y decir mentiras, en automático le estamos llamando a Dios mentiroso. Hay un mandato que es dar a conocer que Dios es la luz. Pero viviendo como hasta ahora muchos de nosotros lo hemos hecho, pues no será posible decirle a los demás Dios es la luz, porque nos conocen y conocen nuestro testimonio. Estamos actuando mal contra Dios y estamos siendo piedra de tropiezo para otros. Nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros que nos observan, nos escuchan, nos juzgan. ¿Cómo vamos a traer a Cristo a esa persona que sabe que como cristianos nosotros nos la pasamos mintiendo? Mentimos para todo. Esto choca, es un contraste muy fuerte con este llamado a decir: hey, ve y predica que Dios es luz. Es la intención de este sermón y es el énfasis, lo repito, de que vivamos en la luz, reconociendo nuestro pecado, confesándolo y confiando en Cristo. Lo otro, hermano, que quiero tratar con ustedes es que el mundo tiene que saber lo que Dios dice sobre el pecado. Digamos que en un sentido real, la esencia del pecado es nuestro intento de ocupar el lugar de Dios. Queremos robarle la gloria a Dios de alguna manera, aunque no lo creas. Todos le estamos quitando gloria a Dios en varias áreas de nuestra vida. Podemos ser vanidosos, podemos ser egocéntricos, podemos ser y pecar de muchas cosas. Pero al final, la esencia del pecado es no atinarle a la voluntad de Dios, es
es desechar la sabiduría de Dios y querer hacer nuestra voluntad y ocupar el lugar de Dios. Se refleja en que queremos tener el control de todo, queremos fijar reglas. A nosotros nos gusta poner las reglas del juego y además nosotros queremos poner el tablero, el terreno del juego. Obviamente todos damos nuestras propias definiciones de lo que está bien y de lo que está mal. Tú podrás decir una cosa de lo que está bien y de lo que está mal, pero yo digo otra cosa. Estás mal, hermano, porque para mí eso no está bien. Nosotros tenemos nuestras definiciones propias de lo que es pecado. Ya lo decíamos, pregúntale a alguien de allá afuera, oye, para ti es pecado, ¿sí?, violentar un Tesla que está de moda. Igual alguien de fuerte dice, no, estamos haciendo justicia porque Elon Musk y no sé qué. Y otro de acá adentro te debería decir que sí. Pero al final todos, aún dentro de la iglesia, le ponemos nuestra propia definición a lo que es pecado. El apóstol Juan, pues no le interesaban las opiniones de los otros con respecto al pecado. La revelación divina puso el estándar. La Biblia pone la verdad. Juan pareciera que nos está diciendo, mira, escuchen la opinión de Dios sobre este asunto. Entonces nos topamos con que Dios toma el pecado muy en serio. Si tú has leído la Biblia completa, tendrás que haber visto la historia de la redención, pero hay un actor también secundario muy importante en la Biblia y se llama pecado. Y Juan utiliza estas frases retóricas de si decimos, que nos ayudan a ver el pecado como realmente debemos hacerlo, es decir, como lo ve Dios. Lo primero es no mentir a los demás. Juan básicamente usa un nosotros que está incluyendo a todos, cualquier persona de sus lectores originales, en cualquier lugar, en cualquier momento, que adopte esa postura, incluyéndose él mismo. Algo interesante es cómo Juan se incluye en su texto. Si decimos que tenemos comunión con Dios, eso quiere decir que estamos diciendo que Dios es nuestro amigo íntimo, que es nuestro Dios conocido, que Él nos dio luz, que nos dio vida. Si decimos que lo conocemos, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, en todo lo que acompaña el pecado y la muerte, en la oscuridad espiritual, estamos mintiendo. No practicamos ni vivimos la verdad. Así lo dice Juan y es así de sencillo. No hay medias tintas. No es lo que tú crees o es que yo pensé, yo traté. No, es si tú dices que tienes comunión con Dios, pero no lo haces, vives en la oscuridad, pues mientes. No practicas la luz, practicas la oscuridad. Ve lo que dice Efesios 2 del 1 al 3, porque esos éramos, o esos son algunos. A ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos esos, y eso significaba vivir en la oscuridad. Si era tu caso, pues ahora vives del otro lado, no aquí, porque el Señor Jesús te rescató, dio su vida por ti, derramó su sangre por ti.
te regeneró, te restituyó, te dio una nueva identidad. Entonces ya no eres esto. Los cristianos no podemos andar en los deseos de la carne, en los deseos de la mente, porque ya somos hijos adoptados, ya no somos hijos de ira. Luego aquí en nuestro pasaje, vuelvo a nuestro pasaje, habla de andar. Y esta palabra habla de un patrón de vida continuo, un patrón de vida consistente. Básicamente le estamos diciendo a los demás: yo conozco a Dios, pero mis creencias, mi comportamiento, mis definiciones contradicen esta afirmación de que yo conozco a Dios. Le estamos dando un mensaje contrario. Es como cuando educas a un niño que le dices: no hagas esto, y se lo da, o no comas esto, y se lo das tú mismo. El niño es como: no, pero gracias. Es muy similar. No podemos decir conozco a Dios, pero con mis actos, con mis ideas preconcebidas, con mis definiciones, creemos que es relativo lo que tú dices o lo que la Biblia dice. Es relativo. Lo que Juan quiso decir, no, lo está diciendo clarito. Al negar a Jesús, que es Dios mismo en la carne, al minimizar la gravedad del pecado, estamos mintiendo. Le mentimos a los demás y nos mentimos a nosotros mismos. No podemos decir cuando pecamos que no hemos pecado. No hay forma. Si el Espíritu Santo está en ti, cuando pecas, en algún momento dices: ya la regué. O sea, ya no puedo más, ya la regué. Pero en el versículo 7, por el contrario, dice que si vivimos nuestras vidas en el reino de la luz, como Dios está en la luz, en verdad tenemos comunión, en verdad tenemos amistad íntima con Dios, en verdad es nuestro amigo entre Él y nosotros. Y la sangre de Jesús nos sigue limpiando de todo pecado. Hay unas palabras de Martín Lutero que quiero leer que tienen que ver con esto, de cómo la sangre del Hijo nos limpia todo pecado, con respecto al versículo 7. Dice: es extraño que a pesar de que predicamos sobre la sangre y el sufrimiento de Cristo todo el año, vemos brotar tantas sectas. Oh, la gran oscuridad del pasado. Pero si nos aferramos a la palabra dada a conocer, tendremos este tesoro, que es la sangre de Cristo. Si somos acosados por los pecados, no sufriremos daño, porque la sangre de Cristo no fue derramada por el diablo o los ángeles, fue derramada por los pecadores. En consecuencia, cuando experimento el pecado, ¿por qué he de perder la esperanza? ¿Y por qué no he de creer que ya he sido perdonado? Pues la sangre de Cristo limpia de pecado. Lo principal es que nos aferremos simplemente a la palabra. Entonces no habrá problemas. Yo decía, tengamos cuidado de no mentir a los demás. Pero toma estas palabras, estas últimas palabras, que Jesús, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es tan fácil confesarte delante de Dios. Tristemente lo hemos sobrepensado, lo hemos idealizado, y ahora por nuestros antecedentes católicos, quizá de algunos, por lo que nos ven del mundo, ahora necesitamos estar de alguna manera bien delante de Dios para poder confesarnos. Hermanos, eso son obras. Eso no es ser salvos por gracia, por fe. Nosotros tenemos acceso al Padre y al perdón otorgado gratis, directo. No necesitas sentirte bien. Por eso cuando pecamos, en este caso mentir a otros, inmediatamente nos arrepentimos y decimos: perdón, Señor, perdón, y remediamos el hecho.
Es necesario hacerlo así. De lo contrario, empiezas pues a poner una coraza en tu corazón y poco a poco se va haciendo más grande. Lo otro es no mentirnos a nosotros mismos. Versículo 8 y 9. Los que viven en la oscuridad no solo mienten a los demás al decir una cosa mientras viven otra, pero con el tiempo se van autoengañando, se van mintiendo a ellos mismos. Ya tus mentiras toman otro nivel. Ya creaste una red especial de mentiras con otros, ahora es tiempo de creértelo y te mientes a ti mismo. Nuestra brújula espiritual, nuestra brújula moral interna se perdió, ya perdió el norte, está como dando vueltas y vueltas, no hay forma de encontrar el norte. Nuestra conciencia se vuelve, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4:2, cauterizada. ¿Has visto las heridas cauterizadas? Están feas las cicatrices, ¿verdad? Pero paró la herida. ¿Y cómo está la piel? Fea, dura, chipotuda. Está fea. Ahora imagínate un corazón cauterizado por el pecado, cauterizado por tus propias mentiras. Y Juan vuelve a aventar otra advertencia en el versículo 8. Si decimos, otra vez, refiriéndose a aquellos que viven como si no tuvieran pecado, como si ya no fueran culpables y como si ya no fueran necesitados del perdón de Dios. Una actitud que niega la realidad humana de pecado, pecado que nos aleja de la gracia. Porque solo quien reconoce su pecado, pues obtiene ese perdón inmediato. O sea, no hay forma que tú digas pequé y te quedes esperando a que el Señor te perdone, nada más porque tú dijiste pequé. Sí, yo mentí, sí, yo hice esto. Y ahí estás esperando a que el Señor te perdone en automático. Tenemos el perdón, pero tiene que salir esta confesión de he pecado contra ti, Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a ver esto, no vuelvo a decir esto, no vuelvo a hacer lo otro, perdóname, restáurame. Y el Señor en su gracia nos extiende ese perdón. Pero esta postura de no tengo pecado y no necesito a Jesús como alguien que intercede por mí, como ese abogado, no necesito su expiación, pues está muy complicado. El juicio que establece el apóstol Juan aquí sobre estas personas, pues lo hace rápido y contundente. Dice, esos se engañan a sí mismos y la verdad no está en ellos. Un mensaje muy claro. Tú dices que no tienes pecado, pero Dios dice que sí lo tienes. Dices que no tienes la necesidad de un Salvador que te perdone, pero Dios dice que sí tienes esa necesidad. Pero vemos esta contraparte, esta respuesta, este antídoto, esta cura que es positiva, que es correcta en el versículo 9. Si confiesas nuestros pecados. Juan no está diciendo, Pablo también seguramente lo dijo, pero Juan lo que está diciendo es, si tú pecas, ok, inmediatamente, si confiesas tu pecado, si confesamos nuestros pecados. No dice tienes que ir a hacer esta procesión, no dice tienes que venir a servir, no dice que no dice nada, simplemente está diciendo, si tú estás mal, pero si tú confiesas, y aquí viene el antídoto, Él es fiel, Él es justo. ¿Para qué? Para otorgar el perdón de pecados. Y no solamente eso, nos limpia de toda maldad. ¿Cuántos hemos experimentado esa gracia? ¿Ustedes también? Espero.
Yo deseo que sí. Pero cada vez que pecamos y confesamos nuestros pecados, pasa esto. Vemos la fidelidad del justo. Vemos la fidelidad de Cristo que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Algunos de aquí tuvimos adicciones en alguna época de nuestra vida. Y hoy en día, por esa sangre del Hijo que nos limpia de todo pecado, por su fidelidad, por su perdón, hoy no tenemos esas adicciones. Nos limpió de todo ese mal. Eso es glorioso, hermanos. Y está al alcance de una coma. Si confiesas tu pecado, coma, ahí está. ¿Quién confiesa su pecado? El que pecó, mintiendo a sí mismo, mintiendo a otros o mintiéndose a sí mismo, haciendo a Dios mentiroso por sus malos testimonios. Y así de fácil. Y no quiero menospreciar la obra de Jesús, de verdad que no. Pero así de fácil es el perdón para el pecador, porque costó sangre y la vida de Cristo. Y ahí está. Ya no tenemos que hacer nada, está ahí. Yo creo que el versículo 9 es uno de los versículos más queridos por parte de los cristianos, más memorizados. Espero que te lo sepas. ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabías? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y no es para menos que este sea uno de los versículos favoritos. Al menos el mío es de los favoritos. Porque ahí dice, si me arrepiento, ahí está Jesús. Si confieso mi pecado, ahí está Jesús. Él es fiel y justo para perdonarme. Eso no es cualquier cosa, hermanos. No es magia. Es la sangre derramada del Hijo para que esto sea posible. Si nos caracterizamos por estar continuamente de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado, tanto de la naturaleza de su pecado como las consecuencias y los actos del pecado pecaminosos, Dios es fiel y justo, hermanos. Primero es fiel a Él mismo, Dios es fiel a Él mismo. Y Él ha dicho, ahí está mi Hijo. Por la obra de Él te perdono a ti. Cuando peques tú, ya no te voy a ver a ti, voy a ver a mi Hijo. Porque si te veo a ti, mi ira está sobre ti. Pero si veo al Hijo, ahí está mi perdón, mi salvación, mi gracia, mi misericordia permanente, eterna, inimaginable, inmesurable, incontable, no sé cómo describirlo, pero ahí está, por la obra del Hijo. Y Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados y nos purifica. Nos purifica. Así como si Él fuera, bueno, no quiero hacer esta, pero como cuando purificas el agua. Agua contaminada y agua no contaminada. Si hay un purificador especial ahí, de diferentes tipos y estilos, y de carbono y que piedras, y Jesús purifica la maldad de ese que se arrepiente y confiesa su pecado. Amén. Como si Juan dijera, mira, hay algunos que cubren y ocultan su pecado, son mentirosos. También hay quienes confiesan y reconocen y admiten su pecado. A estos se les perdona. A estos no, pero a estos que confiesan sí se les perdona. Ahí está la clave. Proverbios 28:13 nos recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, confesión y arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento abandonas ese estilo de vida, se ve un fruto del Espíritu en ti. Ves, este cuate era un adicto, mira, ahora ya no es adicto. ¿Cómo dejaste el cigarro? Pues nada, oré y pedí perdón y gastaba miles de pesos en cigarros y ahora ya no soy adicto al cigarro. Oye, pero es que yo traigo 4 parches, un chicle, unas de estas pastillas que explotan adentro de nicotina y no puedo dejar el cigarro. Bueno, pues es que tú no tienes a Cristo.
Tengo a Cristo, me arrepentí y Él me limpió, Él me purificó. Spurgeon dijo al respecto, y los leo, hermanos, no me gusta mucho hacer esto, pero de verdad vale la pena escuchar lo que habla Spurgeon al respecto. La idea de no tener pecado es una falsedad. Usted está totalmente engañado si dice tal cosa. La verdad no está en usted y no ha visto las cosas a la luz verdadera. Debe haber cerrado los ojos a las altas exigencias de la ley. Debe ser un extraño a su propio corazón. Debe estar ciego a su propia conducta cada día y debe haber olvidado escudriñar sus pensamientos y sopesar sus motivos, o de lo contrario, habría detectado la presencia del pecado. Quien no puede encontrar agua en el mar no es más tonto que el hombre que no puede percibir el pecado en sus miembros. Como la sal aromatizada de cada gota del Atlántico, así el pecado afecta cada átomo de nuestra naturaleza. Esa es nuestra realidad. Nosotros seguimos pecando, seas quien seas. Creas o no creas en Jesús, tú sigues pecando. Si crees en Jesús y te has entregado a Jesús, ¿qué crees? Sigues pecando, consciente o inconscientemente. El apóstol Juan no niega nuestra necesidad de ser libres, de ser liberados. Tenemos una necesidad de ser liberados, excepto aquellos que ya tienen endurecido y cauterizado el corazón. Pero cuando pecas, ¿no sientes la necesidad de que alguien te quite el yugo, esa carga? Sí, ¿verdad? Creo que todos hoy aquí, los que estamos en Cristo, podemos decir: pequé en esto y no puedo más con esta carga. Me está consumiendo. Obvio, el otro, el que está cauterizado, lo sigue haciendo y se burla de Dios. Pero el cristiano verdadero, el cristiano fiel, el que se reconoce como un pecador, el que dice: no puedo, Señor, de verdad, no puedo dejar, necesito tu ayuda. Y está constantemente luchando con esa carga, con ese pensamiento, con esa, lo que sea. Todos tenemos esa necesidad de ser liberados del pecado. Y Juan simplemente señala que no podemos satisfacer esa necesidad nosotros mismos. No puedes tú solo. Por muy intelectual que seas, por muy director de la empresa que seas, por muy administrador de lo que seas, quien tú seas, quien tú te creas. A lo mejor eres el que ha leído la Biblia más veces en el mundo. Tienes el récord Guinness de leer la Biblia al año, no sé cuántas veces. Tenemos la necesidad y nosotros no podemos satisfacer esa necesidad por nosotros mismos. Necesitamos a alguien, y ese alguien es un defensor. Es alguien que expió nuestro pecado, alguien superior a nosotros, y ese es Jesús, hermanos. Ese es Jesús. Lo otro es no mentir sobre Dios. Hay aquí algunos fans de lo que voy a decir, pero hay un libro que se llama Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, y él lo resume de esta manera: el que se miente a sí mismo y se cree sus propias mentiras llega a un punto en el que no puede distinguir ninguna verdad ni dentro de sí mismo ni a su alrededor, y así entra en un estado de falta de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No respeta a nadie, no ama a nadie, y para divertirse y distraerse en la ausencia de amor, se entrega a sus pasiones y a sus vulgares deleites y se convierte en un completo animal en sus vicios. Y todo ello por mentirle a los demás y a sí mismo. Bueno, Juan dice algo parecido, pero inspirado por el Espíritu Santo. O sea, esto es más valioso y más sencillo. Dice: miente a los demás, 1:6. Miente a ti mismo, 1:8. Y pronto vas a mentirle a Dios y llamarás a Dios mentiroso. Mientes a los demás, te mientes a ti mismo. Lo que sigue es que le empieces a mentir sobre Dios, y en automático llamas a Dios mentiroso.
Y vuelve a aventar otra advertencia en el versículo 10, si decimos el apóstol Juan. Pero esta vez se dirige a quienes afirman vivir sin pecado, que esto es muy peligroso. Y esto en las iglesias pulula, hermanos. O sea, abunda, hay mucho. Como si ya no hubiera en ellos la necesidad de arrepentimiento ni de gracia. Están tan cauterizados y se saben tantos versículos y dominan la Biblia de tal manera que creen que ya no necesitan a Jesús. Ya no hay necesidad de arrepentimiento. Ya sé dónde está la respuesta. Ya, es más, me la sé. Ya no ven la gracia. Y esta es una actitud muy peligrosa. Porque al negar nuestra condición real, estamos contradiciendo directamente a Dios. Y Juan es contundente. Si tú dices si decimos que no tenemos pecado, porque se incluye, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque la palabra declara que todos hemos pecado y seguiremos pecando. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos, hasta que Cristo vuelva y nos glorifique, nos dé un cuerpo sin pecado, glorificado. Pero no solo eso, sino la palabra de Dios que da vida, pues ya no está habitando en nosotros si negamos nuestra necesidad de perdón. Y mira, no pienses, por favor, en una persona que drásticamente, o sea, que es muy drástica la situación. Piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo, en cómo somos pragmáticos en muchas cosas de la vida cristiana diaria. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces. Cuando tenemos una necesidad económica, muchas veces nuestra primera reacción no es la oración, es pedir prestado, es sacar una tarjeta de crédito, es pedir ayuda. Y independientemente del contexto, hay cosas especiales que sí requieren este tipo de ayudas. Pero a eso me refiero. Vemos dos voces hablando: la voz de Dios, que nos llama a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, y las voces externas, falsos maestros, falsos evangelios, que nos invitan a vivir en una justicia propia, pues que no existe. ¿A qué voz escuchas? ¿A tu voz interior, la de tu conocimiento, tu pragmatismo, tu profesión? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz escuchas que te hace que la verdad de Dios prevalezca en tu corazón? ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que sigues? ¿Qué es lo que ves para que esta verdad prevalezca en tu corazón? Negar nuestro pecado, hermanos, está contradiciendo a Dios. Y quiero aclarar, esto no es que los esté condenando a ya no eres salvo. No, estoy hablando de lo que dice tal cual, con si decimos que no tenemos pecado. Es una trampa pensar que no necesitas arrepentirte porque cambiaste algo en tu conducta, lo cambiaste y esto parece que te arrepentiste. Dejaste de hacer lo que estabas pecando y ya todos podemos ver que se arrepintió, pero en realidad cambiaste tu conducta. Tal vez no te has arrepentido, tal vez no has confesado que tienes una falta delante de Dios. Y vivir en la luz, hermanos, comienza con humildad, reconociendo nuestra condición de pecado, reconociendo esa condición y corriendo directamente, diario, a Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Y finalmente, un último punto. Tenemos que anunciar esto, hermanos. El mundo debe saber lo que Dios dice sobre Jesús. Vivimos en tiempos donde Jesús es muy conocido y muchos hablan de Jesús. Y algunos lo llaman, ya saben, un maestro sabio, un revolucionario social, un buen terapeuta antiguo.
o una figura inspiradora. Pero todas esas definiciones distorsionan lo que Jesús realmente es. Y la Biblia es clara. Jesús no solamente fue un hombre y un líder espiritual. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Y lo glorioso de nuestro Jesús es que no solamente vino a enseñarnos y a darnos un ejemplo, sino que Él vino a interceder por nosotros como ese abogado y a entregar su vida como expiación por nuestros pecados. Ese Jesús es el Jesús que el mundo necesita conocer. No el Jesús que se ajusta a nuestras ideas, sino el Jesús que nos salva de nuestro pecado. El Jesús que es nuestro Rey, que es completamente fiel, que es justo y que es lleno de gracia. Y hoy más que nunca tenemos que proclamar al Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia es el poderoso que puede salvar todo, a todos. Solo en Jesús hay esperanza. Allá afuera hay un mundo de tinieblas, un mundo lleno por el comercio, por la mercadotecnia, por el consumismo. Ahí estamos. Y el mundo que vive en tinieblas necesita ver la luz de la esperanza de Jesús. Él es nuestro abogado, hermanos. Vean cómo Juan, ya en el capítulo 2, versículo 1, usa esta palabra, esta frase de hijitos míos, ya muy, muy cariñoso y con una preocupación casi paternal, como si Él fuera el padre espiritual de a los que les está hablando, a sus hijos espirituales. Ya vemos un contraste muy grande cuando de referirse a unos como hijitos míos y a otros como mentirosos. ¿Por qué lo anterior del versículo 5 al 10? Dice Juan: hijitos míos, les escribo estas cosas, lo que les acabo de decir, del 5 al 10, para que no pequen. Y el Señor nos está hablando esta mañana: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. En esta vida, ya hemos dicho, no estamos libres de pecado, pero sí podemos pecar menos, porque ahora estamos en íntima comunión con el Padre y con el Hijo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. A mí me encanta, no lo vamos a ver en esta serie, pero si tú vas rápidamente a Juan 3:2, primera de Juan 3:2, o sea, a la vuelta, esta promesa futura que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que habremos de saber, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es una excelente promesa para nosotros. Ahora, vamos a seguir pecando hasta ser glorificados, ya lo decíamos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Bueno, según el 1:9 nos dice que confesemos nuestros pecados, pero ahora en el versículo 1 del capítulo 2 nos dice que acudamos a nuestro Salvador, porque nuestro Salvador es nuestro abogado ante el Padre. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo, el justo. Y esta palabra abogado, que aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, ¿y quién creen que las escribió? Solo Juan. Solo aparecen en los escritos de Juan: Juan 14, Juan 15, Juan 16 y primera de Juan, la que estamos leyendo, 2:1. De las anteriores se refiere al Espíritu Santo, pero aquí se refiere al justo, al Señor Jesús, al que puede ser el único abogado delante del Padre. Es un abogado sin pecado. Es un abogado sin mancha. ¿Te lo puedes imaginar? Yo sé que Beto es muy buena onda y es cristiano y es abogado, pero ahora quiero que te imagines un abogado sin mancha, sin pecado, inmaculado en su naturaleza. En todas las acciones no hay nadie como este abogado. Esta palabra abogado tiene una connotación de ayudante, de alguien que ha sido llamado a acompañarnos en un momento de necesidad. Oye, Beto, fíjate que me detuvo un policía, y me está queriendo subir a la patrulla, ¿qué hago?
pero este ejemplo tiene que ver con la espiritualidad. Un abogado que ha sido llamado a acompañarnos en un momento de necesidad, Cristo. Porque además es este ayudante nuestro. Ve lo tremendo estas palabras. Este ayudante nuestro, además de ser nuestro abogado y estar ahí en nuestras necesidades cuando lo necesitamos, valga la redundancia, este abogado nos limpia de pecado, nos perdona y nos asiste cuando pecamos. ¿Esto no es asombroso? Es un evangelio asombroso esto, hermanos. ¿Cuánto te cuesta un abogado? No digas. ¿Cuánto te cuesta un abogado? Tú le hablas a un abogado, le das tu problema y ¿qué te dice? Ok, vas a ganar, te lo aseguro. Pero de lo que recuperemos, 70% mío. ¿Los hay o no los hay? Sí los hay, tú no. Pero todos los abogados cuestan, hermanos. Todos los abogados cuestan. Pero aquí estamos hablando de tu eternidad, que no te costó ni un centavo. Y que Jesús es ese ayudante que está ahí. Tenemos un ayudante en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y tenemos un ayudante en el cielo, Jesucristo el justo. Como dice Pablo, tenemos un intercesor en nuestros corazones y otro en el cielo, Romanos 8. Hermanos, Jesús es nuestra expiación. ¿Sabes por qué Jesús puede ser nuestro abogado? Es porque Él hizo la propiciación, hizo una expiación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es muy importante en todo el Nuevo Testamento. Y hay variantes de esta palabra y todas tienen que ver con la obra de Cristo. Lo vemos en Romanos, en Hebreos y aquí en Primera de Juan. Pero es un término que conlleva la satisfacción de algo. Jesucristo, por medio del sacrificio de su sangre en la cruz, satisfizo la santidad de Dios y apartó su justa ira sobre nosotros, estos viles pecadores. La ira, el juicio y el infierno que debería ser experimentado por nosotros, pecadores, fue experimentado por Jesús. Él absorbió todo. Y todo esto se hizo para cumplir el propósito de Dios. 2 Corintios 5:19 revela que mediante esta propiciación, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Es maravilloso, maravilloso. La obra expiatoria llevada a cabo por Cristo en la cruz es este lugar donde se encuentran el amor y la santidad de Dios. Nos separan de su ira y se unen a darnos esta justicia, esta justificación, esta misericordia. Tenemos que anunciar esto. Tenemos que anunciar esto porque no solamente lo hizo por nosotros, no solamente lo hizo por nuestros pecados. Dice que por los del mundo entero. Y tú y yo no sabemos quién o quiénes serán salvos. Tenemos que agarrar parejo. Quiero concluir con esto, hermanos, ya me extendí. Creo que este pasaje nos ha confrontado con una verdad que es gloriosa, pero que es desafiante, sobre que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas en lo absoluto. Recuerda el énfasis, vivamos en la luz, reconociendo nuestro pecado, confesándolo y confiando en Cristo. Pero esa realidad de que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas en lo absoluto, define todo lo demás. Él es santo, Él es justo, Él es puro. Y si decimos que tenemos comunión con Él, pues nuestra vida tiene que reflejar la luz de Cristo. Por eso digo que cuando entra alguien nuevo, sí o sí, ese nuevo tiene que ver a muchos Cristos aquí. Tiene que sentir el amor de Cristo
en todos nosotros. Y al final le voy a preguntar a nuestra visita cómo se sintió. Si ya fueron a presentarse, si ya se pusieron a sus órdenes, si ya dijeron en qué te podemos ayudar, oye, vamos a comer. Te estoy spoileando, pero pues lo tendrían que hacer para que tú veas a Cristo. Si no, estamos fallando como iglesia y te vas a otra mejor, donde te abracen y te muestren a Cristo. Ya los comprometí, hermanos. Ahora, no significa que no luchemos con el pecado, hermanos. Todos pecamos. Pero lo que marca la diferencia de una comunión verdadera con Dios y una vida alejada de Dios en el autoengaño es cuando vivimos en la luz, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando confesamos sinceramente nuestros pecados y cuando confiamos diario, todos los días, a cada hora, en Jesús, nuestro abogado, nuestra propiciación. El apóstol Juan nos hace un llamado no a la perfección, no a la vida sin pecado, nos llama a una vida transparente, nos llama a una vida humilde, a una vida dependiente de la gracia. Nos está recordando que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que sigue intercediendo hoy por nosotros delante del Padre, que Él es suficiente, que Él es fiel, que Él es nuestra esperanza. Y esto tendría que movernos a actuar, porque somos cristianos, ¿no? Porque sabemos que hemos fallado, que vamos a volver a fallar, pero somos cristianos, tenemos a Dios adentro de nosotros por el Espíritu Santo. Tenemos que reaccionar, no podemos quedarnos igual, no podemos seguir igual. Tiene que pasar algo. Hermanos, este es el primer mensaje de esta serie. Queremos aprender sobre la vida, la obediencia y el amor en comunión con Dios. Y la verdadera comunión con Dios se refleja en andar nosotros en la luz. No andar en palabras vacías, sino andar en una vida de arrepentimiento real, una vida de obediencia, una vida de amor genuino. Entonces, hermanos amados, iglesia, no escondamos nuestras tinieblas, no juguemos a la religiosidad, corramos a la luz, corramos a Cristo con todo lo que somos, sabiendo que en Cristo vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar perdón y vamos a encontrar restauración, porque todos hemos fallado. Nadie se salva, nadie, todos. Y hoy el Señor nos está llamando a caminar en su luz, nos está llamando a confesarnos delante de Él, porque Él nos puede limpiar, porque Él es justo y porque Él está ahora mismo intercediendo por tus pecados que estás confesando en tu mente al Señor. Y entonces desde esta comunión viva, esta comunión real, reflejemos la luz de Jesús tanto a los de adentro como a los de afuera. Quiero que medites en esto. Toma tiempo y revisa tu caminar. Revisa si estás viviendo en la luz o en la sombra. No huyas de la verdad. La confesión no es condena, no es vergüenza. La confesión es un camino a la libertad. Habla con Dios. Confiésate con Dios. Busca a un hermano, una hermana en quien confíes y platica con ella. Pide consejo bíblico de cómo pedir perdón, cómo arrepentirte, cómo caminar en la luz. Porque no estamos solos. De entrada caminamos con aquel que es la luz del mundo. Caminamos con aquel que es nuestro abogado. Y caminamos con aquel que es nuestro Salvador. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres la luz del mundo, tú eres luz
y en ti no hay ninguna variación, ni hay ninguna sombra de maldad, ni hay indicios de oscuridad. Gracias, Señor Jesús, porque aún ahora que somos pecadores, en ti, Señor Jesús, tenemos perdón. En ti tenemos restauración y en ti tenemos nueva vida. Ayúdanos, por favor, a vivir con corazones sinceros, a vivir sin máscaras y a vivir sin el autoengaño. Danos la humildad necesaria para confesar nuestros pecados, para mostrar la fe que tenemos en ti, Señor, y que nos des esta fortaleza para andar en tu luz cada día, en tu verdad. Espíritu Santo, guíanos en este caminar obediente, en este caminar amoroso, en este caminar sincero, lleno de verdad. Y gracias, Jesús, por ser nuestro abogado. Gracias por estar ahí atento al momento exacto de nuestro pecado, para que inmediatamente, Señor, tú estás intercediendo delante del Padre, y a veces sin confesarlo nosotros, Señor. Gracias por ser ese abogado que está, por ser ese servidor que está a nuestro alcance. Gracias por darnos esperanza eterna. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.